Vale, pues bueno, ya tenemos 2 episodios donde hemos desgranado hasta el mínimo detalle, con igual algún vocablo técnico bueno, tened paciencia, que si hay algo que no entendéis, que tranquilos que no estéis solos, que yo Ah, también. claro, claro, es que, claro, yo tampoco soy bioquímico, ¿eh? Eh, pero la explicación de todo lo que hemos hablado hasta el último paso bioquímico, pues yo creo que es bastante aburrido. Yo he intentado hacer un resumen cuando se hacen preguntas muy específicas, que a veces Juanjo me hace esas preguntas tan específicas. Yo intento explicar las cosas para que se pueda entender mínimamente. Si nos metemos ya en detalle, yo creo que aburriríamos hasta... No, no, sí, la idea, justamente lo decía por eso, no es que sea aburrido, sino que a veces sí que hay términos muy técnicos. Lo que yo quiero decirle a la gente es, no nos agobiemos porque eso luego nos va a sonar. Es decir, o sea, porque ha hablado del ácido ¿cuál era? Ácido Linoleico, vale. linolénico, Por, oleico, sí, vale, qué grasas esenciales. que ahora no nos suena de nada, pero cuando nos explique en algún momento su utilidad, vamos a poder, o por ejemplo, hemos hablado, aunque yo sí que lo conocía ya, de la coenzima Q10 y no sabemos, ahora no suena chino, pero os aseguro que la coenzima Q10 os va a interesar el día que hablemos de ella y vais a ver por qué, porque hay gente que se suplementa con esta coenzima Q10 y vamos a ver si eso es un mito o realmente es algo que le es útil a la mitocondria, ¿veis? Ahí el rollo del podcast, el título. Bueno, pues Muy en bien este hilado. podcast yo eh, quería hacerte una pregunta que es la que a mí más me interesa, porque ya he pasado el medio siglo y ahora va todo mucho más rápido. Con lo cual yo tengo que echar el freno, estoy ahí con el freno de mano, el freno de pie, intentando hacer yo un poco de resistencia al aire con el coche, porque lo que quiero es frenar el envejecimiento. Entonces, ¿se puede frenar el envejecimiento? Bueno, eh, muy buena pregunta y yo creo que podríamos modular el envejecimiento. ¿Por qué digo esto? Modular puede significar retrasar o puede significar vivir Estirar, más años. estirarlo, estirar el tiempo en el que Vivir envejecemos. más años. Ya, esto es una cosa, bueno, ya, ya dijimos que Putin se le ve cada vez, parece que no pasan los años por ellos y se está investigando mucho, por lo menos tanto Xi Jinping, ¿no? El chino, Xi Jinping. Xi Jinping, perdón, Xi Jinping o Putin están investigando y están probando muchas cosas en ellos. Con lo cual, esto sí que la industria farmacéutica está invirtiendo millones, millones, sobre todo en senolíticos. Ya hablaremos de lo que es un senolítico, pero son los fármacos que más se están investigando. El problema que están en fase 2. Los estudios, ya sabes, son fase 1, fase 2, fase 3. Todavía no se ha llegado a experimentar en humanos con muchas cosas que sí que se están experimentando en ratones, sobre Pues que todo. espabilen, que yo ya ¿Eh? tengo 50. Pues imagínate yo. Eh, entonces, yo mm, hago una reflexión. Si conocemos los mecanismos moleculares que hay detrás Tú de sabes lo que las... es una reflexión, ¿no? no me digas. Dos flexiones. Eso sería... Sí, es igual que la digestión, que son 2 gestiones que tenemos También. que hacer. Claro, Bueno, claro. va. Por favor. Me repito, si conocemos los mecanismos moleculares que hay detrás del envejecimiento humano Ujú. y por lo tanto podríamos frenarlos, de la misma forma podríamos rejuvenecer, ¿no? Sí. Entonces, nuestros tratamientos, vamos a hablar ahora de tratamientos antienvejecimiento, deberían estar orientados a prolongar nuestra calidad de vida, porque claro, aquí los años que estamos hablando no es tener 120 años y llegar hecho un zarrio. Que es el problema, eso sería un problema sanitario. Eh,
¿Quieres que hablemos de sanidad? No, 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 ya, ya. Pero que muchas veces cuando he hablado contigo de esto, tú me has dicho que no estábamos preparados para... O sea, nosotros podemos que el ser humano lo esté, pero nuestra sanidad no, porque no puede abarcar tanta gente con problemas. Que entonces lo que interesa es que esa gente pase lo más tarde posible por problemas de salud y eso significa envejecer, porque envejecer vamos a envejecer, no hay remedio para Claro, ello, pero envejecer de una manera mucho más hay que prolongar, joven, ¿no? Por hay decirlo que alguna. prolongar la vida con calidad, Eso es. con calidad. Pero esto es un asunto de salud. Ujú. Sí, sí. Pero, y esto se hablaba, yo he leído un artículo últimamente, artículos médicos hospitalarios, que nosotros, la sociedad y la mente un poco médica, un poco de cirujano que tengo, es que tratamos cuando la enfermedad está instaurada. No, vamos a intentar que no se instaure la enfermedad con la prevención. Sin embargo, en España no existe. Existe la medicina preventiva, sí, pero no tenemos una mentalidad preventiva en España, en nada, Ujú. en nada. Yo tengo mi guerra en mi hospital para que cuando estoy de guardia me puedan dar un yogur sin azúcar. Ujú. Todos los yogures están azucarados. Digo, pero vamos a ver, no me podéis dar, no hay manera. Mis compañeros ya saben, cada vez que voy a cenar, cuando estoy de guardia, Pero es que no tiene ninguna lógica lo otro. No lo claro. tiene. Igual que las galletas. Entonces, la prevención es la base de la longevidad. Este, estos 2 días he estado en Murcia en un curso que nos hacían y yo, ahí en Murcia hay varios hospitales, pues hemos estado en un hospital donde han hecho una cirugía por robot. Hay 2 tipos de robots, uno más Ujú. caro, otro más barato. Eh, este robot yo veía en quirófano, estábamos 10 personas en quirófano, con una plataforma robótica. Hicimos una colonoscopia nosotros, los cirujanos, material desechable, todo material desechable. En el quirófano teníamos 5 pantallas, con lo que tú sabes lo que Ujú. son, ¿verdad? Y yo hacía la siguiente reflexión. Digo, ¿cuánto gasto supone a la seguridad social que tengamos esta medicina tan avanzada, tan de primer mundo? ¿Y qué pasa con el segundo o el tercer mundo? ¿Cuándo Ujú. llegará esto? Pero mi reflexión es que esto es tan caro que cuánto tiempo lo vamos a poder soportar para que todo el mundo tenga estas mismas facilidades. Y es que claro, Uy, teníamos ahí nos 2 TAC, metemos. teníamos... eh, bueno, es a- una reflexión que Ahí me he nos hecho. metemos en un berenjena, pues sí, Sí, que sí, no, pongo. no, no, no. Yo, en mi visión es que va a haber que va a haber que la gente va a tener que pagarse sanidad privada porque Sí, que va a colapsar. este Pero melón lo hablaríamos. entraríamos en política. No, ya no hace falta entrar en política. Una defensa un poco neutral. No, pero bueno, es una reflexión Mm. que me hacía al hilo Sí, sí. de un curso que hemos hecho, ¿no? Ujú. Y, y es cuando pensé yo, digo, la prevención era un cáncer de recto sigma, ¿no? La prevención es la base de la longevidad, porque una vez que se han establecido ciertas enfermedades crónicas, es muy difícil volver hacia atrás. ¿Qué es lo que quiero? Que no tener estas enfermedades crónicas. Entonces, si tenemos un conocimiento del estrés oxidativo, Ujú. tanto del estrés crónico, que el cortisol muy elevado, como mi estrés oxidativo, muchos elementos oxidativos que no están reducidos, digamos, Ese como el exceso glutatión. de oxígeno que no Eh, conseguíamos reducir porque tenemos claro, bastante esas glutatión. especies de O sea, el oxígeno glutatión es el único, disapareado. es el único que, No, no, el único componente que puede regular el estrés oxidativo. no.
la citocromo oxidasa, Vale. la catalasa, la superóxido dismutasa. Tenemos varias enzimas que nos ayudan a ello, ¿eh? La disfunción endotelial, que suena muy bonito, ¿no? Sí, Eh, suena a helicóptero. Los indicadores cardiometabólicos, muy importantes también. Y podemos hacer una intervención global sobre nuestro estilo de vida, Ujú. ¿verdad? Estas 4 cosas que, claro, luego las desarrollamos y de 4 pasamos a 16, a 20, pero son 4 cosas que las conocemos perfectamente y podríamos actuar en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si las conocemos, ¿por qué no podemos actuar sobre ellas? Pero a mí me gustaría, antes de ir a ver qué es lo que podemos hacer, las diferentes teorías que tenemos del envejecimiento, teorías celulares sobre todo. Sí que me gustaría, si te parece bien, Juanjo, hacer una breve mención, una breve Sí, explicación. claro, porque bueno, va con la pregunta que te he hecho, que si se puede frenar el envejecimiento. Tenemos Claro, que ver las teorías cuáles son. si sabemos las teorías, podríamos ir bueno, a comprenderlas e intentar que no se produjeran, ¿verdad? Ujú. Hemos Vale. hablado lo que a ti te gusta tanto, que es la teoría del límite celular de Hayflick. Sí. Y son teorías, A mí no me gusta nada, pero bueno, sí. Es la que me sé. son teorías que, fíjate, ya son de los años 60, porque en el año 61 ya la describió. Ujú. Parece que, hoy, qué bien suena, qué moderno, ¿no? Ya llevamos 60 años con esta teoría. Y ahí sí que es difícil este límite, A ver, vencerlo. recordemos lo que es para la audiencia el límite de Hayflick. El límite de Hayflick es que una célula se puede reproducir X veces y luego ya no se puede reproducir más. Sí, estos descubrimientos se lo hizo Hayflick sobre fibroblastos humanos, Ujú. que se dio cuenta que había un número que, di cuántos, que a ti te gusta, Eran 20, de 50 a 60. vale, ya, vale, 50 a 60. Entonces, claro, decimos, pues si esto está Allí. genéticamente escrito, poco voy a poder hacer sobre ello. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no. ¿Por qué? Porque también, y al hilo de lo que decía, ¿por qué se produce esto? Porque hay un acortamiento progresivo de De los telómeros. Eso sí que me lo sé. los telómeros, ¿verdad? Pero cuidado que hay una investigadora española que está en Estados Unidos investigando sobre esto y lo que viene, si va por el buen camino, esto puede cambiar, ¿eh? ¿Qué son los telómeros, Juanjo? Bueno, a ver. Es eh, una pregunta difícil, pero quiero, porque sí que lo conocerás, que lo expliques a lo mejor de una forma que nos entienda nuestra audiencia, ¿no? Si no, yo te voy a a ver, ayudar, ¿eh? los telómeros eh, Los telómeros están en los extremos de de, los cromosomas. Oh, mira, de los ya veo. cromosomas. Vale, Están en los extremos de los vale. cromosomas. ¿Qué es lo que hace? También podríamos hablar de las ¿Por, fases. por qué su longitud tiene que ver con la longevidad? Que es lo que la gente, yo creo que Sí, ahora, le interesa saber. ahora vamos a entrar sobre Vale. ello. También podríamos hablar de cómo se produce la división celular, ¿verdad? Ujú. Tiene mucha importancia aquí el desplegamiento de nuestro material genético, que bueno, es que es una cosa curiosa, pero cuando se describió todo nuestro ADN, fíjate qué casualidad, dijeron, uy, pero si solo tenemos 30.000 genes funcionales, Ujú. 30.000 y el tomate tiene 35.000. Sí, sí, lo dijiste en el anterior episodio, sí. Qué cosa más curiosa, Sí, que ¿verdad? tenga más codificación genética el tomate que el nuestro. Bueno, pues Es solo más eso. complicado un tomate que nosotros. Pero Bueno, eso es porque no conocen, en fin, cada, dejémoslo ca- ahí.
cada vez que se replica un cromosoma, las terminaciones de los cromosomas se van perdiendo poco a poco. Están Cada vez que protegidas, se replica. Ujú. están protegidas por un ADN O sea, especial y por vale. unas proteínas especiales y se van acortando. Y entonces al acortarse, digamos que poco a poco va perdiendo su capacidad de reproducirse de manera De manera normal, de manera claro, idéntica. Y claro. entonces acaba esto en, En o bien apoptosis, que hablamos de o, la mitocondria, o bien o bien, una metástasis. no, No. o bien una Que senescencia. bueno, sí, de ahí iremos a la metástasis. La senescencia es un estado de la célula que no está muerta. Es una zombie. Es una célula zombie que, ¿por qué tiene importancia? Ya hablaríamos también. Es como si fuera una célula lobotomizada. Es como si fuera una persona lobotomizada, ¿no? Es decir, está ahí, pero no hace nada, ¿no? Sí, es una célula que está ahí, ocupa su lugar, pero sí que lanza señales para otras células, Que es el mensaje que hablábamos que es el en el mensaje que anterior hablamos episodio. de los, efectivamente, de los segundos mensajeros, digamos, y que puede estar envuelta en un estado de inflamación importantísimo. La inflamación no es que te des un golpe y se te haga un bulto Estamos hablando de la inflamación de la crónica de bajo inflamación. grado. Efectivamente. Vale. Muy bien, Juanjo. ¿Ves? Inflamación crónica de bajo grado. Pero al ser crónica lleva Pero mucho eso, ¿qué tiempo. quiere decir? Que la célula, digamos, está inflamada. La misma célula. No la Las célula, sino paredes. su entorno. Ah, su entorno. Pero el entorno El que es como. entorno de una célula es muy importante, la matriz extracelular que está inflamada crónicamente es muy importante para que, claro, las células no están en No, es en que el universo yo lo que estoy mundo. intentando es, que supongo que la audiencia también, imaginarme. Yo una célula me la imagino como un circulito con un montón de chorradillas dentro, ¿vale? Entre ellas la mitocondria. Y alrededor hay una pared celular, que es Membrana, la una membrana membrana. celular. Entonces, ¿esa membrana es el entorno o es por fuera ya? No, no. Eh, de ahí la comprensión, perdón, de los cánceres, que es una célula cancerígena. La célula cancerígena es eterna, lo dijimos, Sí, que no por qué muere. no podíamos estudiarla, porque si le das la nutrición, vive y Pero vive es y una vive. célula senescente, ¿no? No, ¿No? no es una célula Esa es la senescente. impresora. Probablemente, si llegamos a comprender todo el metabolismo y todo el proceso de una célula cancerígena, ahí podíamos tener la inmortalidad también. Ujú. Interesante ¿Qué eso. es lo que sobre todo pierde la célula? No se Código comunica, genético. no se comunica con sus células de alrededor y tiene inhibición, se ha perdido el control de la inhibición por contacto. Por eso un cáncer nos mata. Es decir, una célula ¿Inhibición por contacto es que no se reproduce a sí misma porque hay otra al lado o...? no, que no se paraliza cuando contacta con otra hasta un límite. ¿Por qué mi dedo tiene esta forma? Porque para crear el contorno del dedo, las células normales se van inhibiendo por contacto, llegan hasta aquí y no progresan, si no tendría una sindactilia. No, Las no progresan, es que no se reproducen. no van más allá del contacto de una célula con otra. Es decir, si tú una Ah, célula... vale, no aumentan su tamaño. mira, el ejemplo es que tú una célula tumoral la pones en una placa de Petri, una placa de Petri Sí, es esas plaquitas de laboratorio, ujú. tú la pones ahí y una célula normal crece y tapa toda la célula y se para. Una célula tumoral la pones ahí y crece por encima de la placa de Petri, en los laterales y en la mesa, digamos. Sí, Eso es la pérdida de la- control, vale. por la Yo inhibición creía de que era, yo creía contacto. que era una reproducción incontrolada, fíjate. Claro, eso se traduce en una Reproducción reproducción incontrolada, que es incontrolada. una metástasis, ¿no? No, las metástasis son el lanzamiento de esas células por el torrente sanguíneo, o bien por el torrente linfático, Ah, vale, y que van hacia otros órganos. vale. Eso es la metástasis, que hay un grupo español estudiando sobre la metástasis muy interesante que leí el otro día y que también iba sobre el envejecimiento y el antienvejecimiento. Llegaron a describir ciertas sustancias que hacía que esa metástasis
no progresara. Vale. Sobre todo creo que era sobre el cáncer de mama, ¿eh? Un estudio muy, muy Vale. importante, liderado por españoles. Pues ahora que no, si no nos vamos del tema. Estábamos en las grandes teorías del envejecimiento y estábamos hablando de los telómeros y que se acortan y que al acortarse causan envejecimiento al acortarse por... Claro, estos telómeros son unas estructuras protectoras de los cromosomas, del ADN de los cromosomas, ¿eh? Y cuando se vuelven demasiado cortos, pues claro, la célula ya no se puede dividir de una forma segura, con lo cual entra Pierde código genético. en estado de senescencia, claro. Pierde código genético. Y digamos, entonces ya lo que se lee ya no son las proteínas necesarias sea, para que la célula se pueda replicar vale. y pueda tener sus Digamos que, funciones. claro, digamos que el ADN es el cerebro de una célula. Claro. Y el ADN, y digamos que cada reproducción se va quedando sin trocitos de cerebro hasta que llega un momento que ese cerebro no es funcional, ¿no? Claro, Por decirlo de alguna manera. como no se puede dividir de forma segura, dice, Esto tiene que ver un poco con el límite de Hayflick, es decir, claro, si el límite de Hayflick, sin que él lo supiera, o igual sí que lo sabía, no lo sé, porque no conozco cómo llegó a esa conclusión, es porque van acortándose los telómeros hasta que llega un límite que es este. Claro, es que Hayflick lo que observó es que, ojo, este fibroblasto ya no se replica más y se muere o es senescente. Luego, cuando vino la teoría telomérica, que es una de las hallmarkers de nuestro investigador López Otín, creo que es, que dijo, ya entraríamos en detalle un poquito más adelante, que dio 9 pasos fundamentales de por qué envejecemos, que luego lo transformó en 12 y en el 21, 23 y luego lo transformó en 15, los principios de la senescencia, ¿no? Luego ha habido estudios posteriores, pero eso sí que me gustaría también que lo pudiéramos tratar un poquito más claro. adelante, ¿eh? Con lo cual ya vemos que la teoría de Hayflick pues hace que nos envejezamos, que entremos en un envejecimiento importante, ¿eh? Y que podamos ya un poco lo que tú has dicho de la senescencia y el cáncer, ¿no? Cuando somos jóvenes, la senescencia es muy importante, pero cuando somos mayores, la senescencia nos puede llevar a una ruta parecida a que podamos entrar en unas células que puedan derivar en el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se relaciona la reactivación de estas células cancerígenas, porque tienen una capacidad de dividirse indefinidamente, que llaman inmortalidad replicativa, así como Hayflick dijo, estos fibroblastos solo se pueden dividir estas veces. El cáncer, hay una teoría que es muy importante, porque luego hablaremos de ello, que se relaciona con la reactivación de la enzima telomerasa. Es que nosotros tenemos la telomerasa que intenta evitar que los telómeros, por eso lo que tú me has dicho de esta científica española, María Blasco se llama. de María Blasco, que creo que sobre todo está estudiando la activación de los telómeros o que no se acorten. O sea, realmente lo que está estudiando, según lo que escuché, es cómo protegerlos y cómo repararlos mediante telomerasa. Claro. Por eso Parece ser que los estudios en ratones que tiene son brutales y que estamos muy cerca de poder llegar a una solución. Bueno, si tú ves en toda la tienda, digamos, de suplementos, ya se venden como telomerasa. Pues, pero hay mucho marketing. Ya. Bueno, Claro. O no. Yo creo que sí. En eso de momento hay mucho. Sí, igual que los testo booster, estos que hay. Hay mucho marketing, porque fíjate, todavía por eso te digo, están en fase 2. Todavía en humanos no. No, pero está bastante avanzado.
Creo que no sé si es en es en un centro, el CNIO se llama, es un centro de investigación americano. Y bueno, la pena es que se tuvo que ir allí. Aquí no pudo desarrollar esto, como suele pasar. Claro, claro, la fuga de talentos. Eh, Pero el problema de esto en humanos es que hasta qué punto esto no hace que se puedan desarrollar ciertos cánceres. Sí, es lo que dijo ella también, ¿no? Eso, Ahí es donde está el problema y por eso están investigando. entonces hay que tener un poquito cuidado, Que pero es un poquito también con la gente, que habría que decirle a la gente que se suplementa con testosterona, a ton ni son, sin prescripción médica, que cuidado, que están jugando, es como jugar con naipes y en muchos pone cáncer. eh, mira, voy a contar una batallita. Em, Ujú. en Huesca, Sí. que yo he trabajado allí, la magia de Huesca, eh, nos vino un, un soldado que se estaba metiendo testosterona, estaba en un gimnasio pinchando y vino con un sangrado hepático Uf. porque, claro, esto produce adenomas hepáticos que pueden sangrar. Terminó que le tuvimos que ligar la hepática derecha y terminó en Zaragoza, porque nosotros no teníamos cirugía hepática, al cabo de nada, de 4 días, en una hepatectomía derecha. Le quitaron medio hígado por la tontería esa, un chaval de 26 años. Joder. ¿Eh? No lo digo para asustar, pero al hilo de No, lo que no, pero decías es tú. que es muy, 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 muy peligroso. Hay suplementación con testosterona, pero siempre con prescripción médica para personas que tienen un problema que la necesitan, pero cualquier persona sana no debería nunca, nunca suplementarse con o Eh, pincharse de testosterona. Estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que a lo mejor la audiencia, los inteligentes, porque seguro que nos están escuchando gente muy inteligente, más que nosotros, dirá, pero entonces las células germinales pueden superar este límite, porque si no, pues sí, ¿Qué son las células las germinales? células germinales, nosotros tenemos las células germinales, el testículo lo que hace es crear espermatozoides, Ujú, ¿eh? Las células de Leydig, de Sertoli y las células germinales ováricas. ujú, Y esas no tienen 50 o 60 replicaciones, pueden tener más. Entonces, una de las excepciones a esto es, hemos dicho ya, las células tumorales, pero las normales, las células germinales, tanto masculinas como femeninas. ujú. Entonces, pues bueno, También. vemos que hay excepciones y hay excepciones, Sí. hay que estudiar el tema, ¿eh? Las teorías de las células madre también es muy importante, en lo cual él dice el agotamiento de las células madre hace que en un momento determinado yo ya no me pueda replicar más. Las células madre son esas células totipotenciales que pueden derivar en Una todo. célula madre es una célula que se puede convertir en cualquier otro tipo de célula. Totipotencial, efectivamente. Y luego ya va derivando a que una célula solo se puede convertir en una célula de un tejido determinado hasta que una célula solo se puede convertir en una célula igual. Ujú. ¿Eh? Eso, genéticamente, o sea, ¿eso qué es? Que tiene un código genético, porque digamos que el código genético de una célula muscular, de una célula, digamos, dermatológica, de la piel, eh, tienen código genético diferente, que cada uno les ha formado de una manera diferente, No, y no, y eso la célula madre modifica ese código genético. no, No, no sé cómo va. el núcleo de las células es nuestro genoma, es Sí, todo igual. es todo igual, vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y Que cómo defines qué es cada cosa? pues se define cuál es cada cosa porque se lee un determinado espacio genético de nuestro ADN. Ujú. No en todas las células se lee el mismo porque tienen características diferentes con sus proteínas diferentes. El núcleo Uf, aquí me surgen 32.000 preguntas. La es- primera es, ¿quién coño lo lee? O sea, tú dices, se lee, pero yo me imagino un señor con gafas ahí leyendo y dice, no, de esta solo voy a leer esta. el núcleo, el núcleo está empaquetado. Está empaquetado y Tiene unas membranas, ¿no? Por decirlo de alguna tiene manera. unas proteínas
que son las histonas que hace que no se lea. Y está empaquetado y plegado normalmente Vale, que digamos que en todo está como en encapsulado cuatro menos un pares. trozo, ¿no? Entonces, cuando se tiene que leer, el núcleo se despliega, eh, esas histonas van, digamos, desapareciendo y se puede ir Es leyendo impresionante. el código Es genético. impresionante cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, Y va mi ribosoma, se puede leer, los ARN mensajeros, el ribosoma que es como una hamburguesa que va leyendo ese trocito de ADN y lo va convirtiendo en unas proteínas que necesitamos. es absolutamente increíble cómo eh, funciona. es Vale, el microuniverso que tenemos nosotros, vale. ¿verdad? Entonces una célula madre sería, aún no ha empezado a leer nada, o sea, no se ha empezado el ribosoma a hacer nada hasta que de un momento... Bueno, es una célula que está ahí en expectativa, claro, Ujú. ya tendríamos que entrar en embriología. Sí, sí, sí. Vale, vale, perdón. Ento- Que me voy. Es que la culpa siempre es mía de que nos vamos por las ramas, porque claro, dice, no sé, es que ahora se lee. Entonces tú te imaginas un señor ahí leyendo con gafitas y no sabes exactamente eso lo que es. Y supongo que como a mí le pasará a la Si audiencia. eras, lo que O no, pasa, soy el más tonto de no, todos. no, no, no eres el más tonto. ¿Sabes qué pasa? Es que tienes años y has visto Érase una vez el hombre. También, ¿eh? Pero Claro, qué bonita serie. Qué pena que se claro, haga ya. Qué pena. ahí en la sangre, cómo iban los glóbulos rojos corriendo, Uf. cómo iban los glóbulos rojos, "Ay, hay una infección", y contactaban con la central, pues hay que producir linfocitos T helper, hay que producir células killer, hay que producir... La verdad. Eso era Y solo habían dos canales y tenías que ver eso, no tenías Netflix. Bueno, pues otra de las teorías, otra de las teorías. la teoría de los radicales libres. Ujú. Como veis, hemos hablado mucho de los radicales libres, pero Que no realmente son estos que van a las manifestaciones. no, esos son los radicales Ya, de... bueno, no sabemos si son libres o no. O sea, son, en castellano son los ERO, ¿no? Son las especies reactivas de oxígeno. Ya hemos dicho que cuando se produce energía, ¿verdad? En la mitocondria, Eran estos moléculas no reducidas del todo con oxígeno, ¿no? claro, Ujú. eh, diga- digamos que eran las moléculas, ¿eh? de oxígeno que no se han reducido Eso. y siguen ese oxígeno Y atacan. con un electrón disapareado que tiene máxima reactividad y sobre todo pueden reaccionar con nuestro colágeno Ujú. en la piel, en el ojo, Sí, ahí se ve mucho. pero se puede atacar a cualquier célula, o a O sea, cualquier tejido. esto, por ejemplo, cuando vemos una persona, em, que lo típico, ¿no? Una persona que ves no hace mucho tiempo y de repente la ves y dices, hostia, está súper envejecido, ¿no? Nivel de piel. Hablo a nivel de piel, porque igual por dentro está muy sana, pero Igual fuma. igual fuma. Claro. Y Claro. Pero esto, ¿por qué? Porque genera muchos radicales libres al fumar. Eso Porque, eso y el propio contacto del humo con la piel. vale. Claro, claro, Ujú. la deteriora muchísimo, ¿eh? Esto, o sea, las propias ROS, lo que se dice en inglés ROS, en castellano ERO, ese ROS provoca un deterioro celular, por tanto, una disminución de la energía, una disfunción orgánica, o sea, esa Ujú. célula no funciona bien. ¿Y eso en qué culmina? Pues en un envejecimiento y en enfermedades relacionadas con la edad, porque si vamos acumulando ese 2%, nos va lesionando, en unos años ya no es el 2%, es el 3%, el 5%, el 10%, pues al final nuestro organismo se va Sí, que deteriorando y es lo que envejeciendo. dijimos en el primer episodio, que le pasaba mucho a los deportistas de élite, sobre todo a los deportistas de élite de fondo, que veíamos cómo acababan al tiempo, envejecían mucho por esa acumulación todo el rato, por esa ultraoxigenación de su cuerpo porque necesitaba energía y Claro, ese 2% se ha ido acumulando. es que este daño que le produce, incluso produce daño al ADN mitocondrial que dijimos que tenía. Ujú. Por lo tanto, claro, si se deteriora la mitocondria, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una deficiencia energética. Ujú. Ya hemos dicho que la mitocondria es esa fábrica energética que tenemos. Por eso también puede ser que muchos engorden.
Más que, bueno, eso está relacionado más con el hiperinsulinismo, el hipercorticolismo, la oxidación crónica, el estado oxidativo, inflamatorio. Ujú. Todo eso nos lleva a, Vale, a- claro, no hemos hablado de la glicación que se produce en los apps, ¿no? Eso hay otra teoría también, ya hablaremos de vale, ella un vale, vale. poquito más adelante. Pero si se crean esas mitocondrias disfuncionales, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Pues que afecta especialmente a tejidos de alta demanda energética. ¿Eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos avanzando en las teorías Ujú. del envejecimiento, y aquí sí que vamos a hablar de la teoría de los entrecruzamientos. La teoría de los entrecruzamientos. A ver, ¿qué es esto? ¿A qué te suena esto? Eso me suena a una orgía. Lo siento. Eh, Esto postula que el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, Ujú. eh, sobre todo las enfermedades crónicas, artrosis, Ujú. Alzheimer, el Parkinson, se debe a porque se forman unos enlaces químicos, por eso Ujú. se habla de entrecruzamientos, entre macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Pues el ADN es una macromolécula, o Ujú. algunas proteínas, y los tejidos se hacen rígidos, se hacen muy poco flexibles, por eso hablamos del colágeno, de todas de las articulaciones, Ujú. y sobre todo en el cristalino de los ojos, por eso se forma las cataratas Claro, las en las cataratas es personas algo, la, mayores. la cataratas es algo de edad, es algo de la edad. Y esto se forma o bien por enlace de los radicales libres o por la glicación, que es lo que Ujú. hablábamos Ujú. antes, de los azúcares, estos que producimos mucho, que se unen a las proteínas. La teoría de los entrecruzamientos ¿eh? ha- habla que ese SAP se une a las proteínas, se entrecruzan entre ellas, hace que disminuya su función y hace que los tejidos se hagan rígidos. Por eso muchos Ujú. ancianos tienen problemas de movilidad, Bueno, pues artrosis, claro, degeneración del cristalino, enfermedades neurodegenerativas. vale. Tendríamos que hablar mm, de la acumulación de enlaces por la deficiente gestión de la glucosa, que hablaremos un poquito más Ujú. adelante. Vale, vale. Por lo tanto, vemos que es importantísimo la teoría de los radicales libres, la teoría del entrecruzamiento, la teoría de la oxidación, la teoría de los terómeros, la teoría de la replicación. Bueno, todo esto son teorías, pero todo esto son vías de envejecimiento. Es decir, Claro, no es que sean teorías y unas no sea no, no, realidad son porque la otra lo todas. sea. Yo cuando hablo de Son teorías, las vías de envejecimiento claro, claro, y por las que luego, y envejecemos. luego sacaremos nuestra propia conclusión, que son los hallmarkers de nuestro compatriota Otin, que es el que Ujú. estudió el envejecimiento, y al principio dijo 9, luego 12, luego 14, 15. ¿eh? Ujú. Eso lo desarrollaremos un poquito más adelante cuando terminemos ya. Por último, hay una teoría inmunológica, la cual sostiene que el envejecimiento se debe a la disminución de las defensas sobre cuerpos extraños y a infecciones. Entonces Vamos, que te vuelves más débil para defenderte, ¿eh? claro, el sistema inmunitario se vuelve más lento para responder, aumenta Mm. el riesgo de enfermar, disminuye la capacidad de sanar, y al final, Claro, pues, te mueres de viejo. que disminuye la capacidad de este sistema de sintetizar anticuerpos. Los anticuerpos son los que nos ayudan contra las enfermedades. Ujú. Incluso puede que ese sistema inmunitario se vuelva contra nosotros, que Ujú. son las enfermedades Autoinmunes. autoinmunes. Ujú. La teoría del agotamiento hormonal, no hemos, o neuroendocrino, no hemos hablado de todo el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal.
Pues esta teoría dice que se va agotando la respuesta a la síntesis de las diferentes hormonas de este eje. Ujú. Todos son sumatorias. La teoría de la restricción calórica, importantísima, está relacionado con la senescencia y con los telómeros. Pero la restricción calórica, ¿es buena o es mala? Buena. Ah, claro, ya. Eso es lo que yo también tengo entendido. Claro. Hace O sea, que... toda la gente, si nos damos cuenta, toda la gente que supera los 100 años es gente Delgada. delgada. Dime tú un No hay nadie que sea obeso. centenario, No hay, no hay. perdón por gordo, un paciente Bueno, no, que convive no, con obesidad. sí, sí. Pero ¿qué quiero decir? No las hay. Y es porque han tenido cierta restricción calórica. Es más, es que la restricción calórica está visto que disminuye la frecuencia de diferentes tipos de cánceres. Sí, claro. Al igual que los obesos tienen la tendencia a padecer ciertos tipos de cánceres, pues la restricción calórica nos podría tanto proteger de estos cánceres como enfermedades Ujú. cardíacas, Así es. cataratas, la pérdida de cabello Ujú. también. La teoría de las sirtuinas. ¿Habías oído lo que son las sirtuinas? No. Pues hay una rama muy importante de investigación sobre las sirtuinas, sobre todo la sirtuina, la SIRT2, SIRT1, que son enzimas catalizadoras biológicas para favorecer con mucha rapidez, ya hemos dicho que las enzimas son catalizadoras, pero estas con mayor rapidez y eficacia, una determinada conversión bioquímica. Vale. O sea, que son todavía enzimas más rápidas. Ujú. Y esto hace que numerosos estudios han encontrado una relación de las sirtuinas tanto con la restricción calórica Ujú. como con las telomerasas, como había dicho. O sea, fíjate qué importante las sirtuinas. También más adelante hablaremos de una dieta de Bueno, sirtuma, de SIRT. o sea, entonces, más que nunca nos interesa, si queremos restricción católica, hay Católica y católica, apostólica. no, calórica, nos interesa muchísimo, y lo hablaremos en este podcast, el tema de la saciedad y de cómo comer abundante, o sea, abundante en cuanto a saciedad, comer comida que nos sacie, pero que no tenga ese volumen calórico que nos haga pues tener esa restricción calórica, comer las menos calorías posibles dentro de que comamos de todo y de manera equilibrada y que comamos y que no pasemos hambre, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, para ir concluyendo un poquito las teorías Ujú. del envejecimiento, ¿por qué es tan importante esto? Porque se está estudiando mucho los activadores de la SIRT1, que hemos dicho, Ujú. estas, estas enzimas, los Ujú. activadores, se está investigando mucho sobre si yo activo estas sirtuinas, ¿eh? Me van a producir una mayor longevidad. ¿Y cuál es el activador de estas sirtuinas más conocido que tenemos? El resveratrol. El famoso resveratrol, que también lo veis en muchas tiendas de suplementación. Y el terostilbeno, que son Sí. los Aquí, arándanos y las uvas, ahí va, pues junto mira, con, ¿sabes? El resveratrol presente en el vino tinto, que no os liéis a beber vino tinto, que luego está el alcohol y que nos conocemos. entonces se está desarrollando, por una curiosidad que es Pero entonces la uva es la uva, da igual que sea la roja que la... uva en general, uva Uva. en general. Vale. Es más, el resveratrol está en el ollejo, Ujú. en lo que recubre la uva, no En la tanto piel. en la piel. Ujú. En los ollejos está. Y así como una Yo día sí, día no, como uva. curioso. Sí, yo también. Es un producto que me gusta, es muy Es fresco. que mucha gente, es muy importante que digamos esto, porque mucha gente le tiene miedo a la uva porque piensan que engorda mucho.
Y yo os puedo decir que mi último bajón de peso ha sido comiendo mucha uva. No relaciono que la uva, y no estoy diciendo que la uva baje peso, pero sí que estoy negando que la uva engorde. No engorda. Pues los activadores de las sirtuinas, sobre todo la T1 y la T2, son moléculas que aumentan la actividad de estas enzimas y nos pueden proteger o están implicadas en la homeostasis metabólica. Ya hemos hablado que la Ujú. homeostasis es que mi cuerpo funcione bien, con la reparación del ADN, importantísimo, ya hemos dicho, Las telomerasas. efectivamente, y con la longevidad. Ujú. Con lo cual, yo creo que esta teoría es importantísima. Y luego, ya, para concluir con las teorías, que no se nos tiene que olvidar, bueno, es una teoría que dice que mi envejecimiento está programado. Un tal Flodin es lo que dice, el genoma molecular sería un reloj molecular, el genoma, un reloj molecular, capaz de programar los cambios que se pueden producir en mi organismo a lo largo de toda mi vida. Ujú. Por lo Bueno, tanto, algunos dicen que esto está codificado por el ADN. eso se llama en electrónica obsolescencia programada. Programada, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que con esto hemos dado una visión global, Ujú. general, de por qué estamos aquí hablando de la mitocondria, del envejecimiento, del antienvejecimiento y qué podríamos hacer. Yo creo que hemos dado ciertos atisbos Ujú. de lo que podríamos hacer en investigación, en Sí, suplementación, así ¿verdad? por resumirlo, hemos hablado, o sea, hay muchas formas hay much- Maneras. no, envejecemos de muchas maneras y cuanto más, hay muchas vías por las cuales envejecemos, como lo que hemos hablado del límite de Hayflick, de los telómeros, las radicales libres, la salud mitocondrial, la inmunosenescencia, la programación genética, todo esto que hemos hablado. El No quiere decir que tenemos que combatir la idea de todo esto es que tenemos que combatirlas todas, es decir, tenemos como varios frentes y tenemos que enviar a nuestro ejército de hábitos, por decirlo de alguna manera, a cada uno de esos frentes para que vayan combatiendo y frenando a todas esas vías que nos intentan Efe- hacernos envejecer. Efectivamente, unas las podremos controlar con nuestro cambio de estilo de vida Ujú. y otras a lo mejor nos tendremos que suplementar o medicar. Sí, Ya veremos. vale. Si quieres, Juanjo, para Entonces, culminar, espera, pero me queda una pregunta, porque hemos hablado, ¿se puede frenar el envejecimiento? Y con esto entiendo que sí. yo creo Vale, que sí. vale. Se puede frenar. Otra cosa es que no consigamos pararlo, pero frenar, es decir, que vaya más lento, reducir su velocidad, sí. Ahora, hay otra pregunta que me hago a nivel de edad biológica. Está claro que no somos Benjamin Button y no podemos ir hacia atrás, pero edad biológica, que la edad biológica es, digamos, en la media de la población, ¿dónde te sitúas tú dependiendo de tu salud, ¿no? Mm. De cómo de viejo te encuentras? Se puede no solo frenar, que eso seguro, porque si podemos frenar el envejecimiento, podemos frenar la biológica, pero podemos retrocederla algo o pararla durante un tiempo. Está claro que indefinidamente no. Pero yo si tengo una biológica de 50, puedo irme a una biológica de 42, aunque luego vaya aumentándola, porque está claro, pero quiero decir, alguien que quiere de verdad empezar a cuidarse, ¿va a poder sentirse un poco más joven? Bueno, sentirse más joven también depende de tu imagen, yo creo, y de lo que puedas hacer. Ujú. Retroceder en sí, eso ya sería, yo creo que hablar de otras cosas, de Ujú. otras cosas. Ya de posible ingeniería genética, manipulación de nuestro material genético, Eso es peligroso. y eso es peligroso, pero yo sí que creo que nosotros mismos tenemos una edad y yo me siento capaz todavía de hacer muchas cosas, Ujú. cosas que hace mi padre, por ejemplo, no podría hacer ni le vi jamás hacer muchas de las cosas que estoy haciendo yo con mi edad. Ujú. Con lo cual yo creo que sí que podremos vivir con nuestras capacidades más tiempo y poder vivir hasta
lo que decíamos, 120, 150, ya se está hablando de 200 años, que eso es ir caminando poquito a poco hacia la inmortalidad, ¿no? La inmortalidad, yo no sé si el concepto de siempre jamás o poder vivir con nuestros seres queridos, por supuesto. Porque Ujú. si vives tú solo, si está muerto todo el mundo, pues eso yo no quiero para mí, ¿eh? Pero sí, de Hay muchas momento, pelis de vampiros que hablan de eso. pero, pero sí, de momento, si llego a 100 años, vamos a poner, pero con 100 años que tenga un disfrute de la vida. ¿Mm? Ujú. Eso yo creo que sí que lo vamos a conseguir. Y vamos a conseguir poco a poco tener más años. Retroceder, bueno, en cierta medida sí que estamos retrocediendo porque igual con 70 años todavía podemos hacer prácticamente lo mismo que cuando teníamos 40. Eso para mí es Eso longevidad. Eso es sería longevidad. brutal. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y ¿Quieres que hablemos sobre el trabajo que dijimos? Lo dejamos para el próximo podcast. yo lo que tú quieras. Es por las horas que son ya, pero lo Pues que lo tú dejamos quieras. para el próximo, así O dejamos, sea, ¿eh? entonces te voy a hacer la pregunta para que la dejemos para el próximo podcast. ¿Es realmente un 25% genética y un 75% hábitos? Pues hasta ahora se creía que sí, pero ha habido un estudio que lo desarrollaremos, lo explicaremos en el siguiente podcast, que tambalea un Déjalo ahí, poquito los déjalo ahí, cimientos de lo que decíamos. déjalo ahí. Pues nada, nos quedamos con eso. Yo solo os digo, esta vez voy a cerrar yo el podcast con una frase y es: si quieres sentirte más joven, ve al puto gimnasio. Hasta luego. Hasta luego.